La situación actual de Cuba está marcada por una combinación de factores políticos, económicos y energéticos que se han intensificado en los últimos años. El país continúa bajo un sistema de partido único liderado por el Partido Comunista de Cuba, lo que define gran parte de su estructura de gobierno y limita la competencia política. Aunque ha habido algunos cambios generacionales en el liderazgo, el modelo político sigue siendo centralizado. Desde la salida de Raúl Castro del poder formal y la llegada de Miguel Díaz-Canel, se ha intentado proyectar una imagen de continuidad con ajustes graduales. Sin embargo, muchos ciudadanos perciben que las reformas económicas y políticas han sido insuficientes para mejorar las condiciones de vida. La participación política está controlada y las críticas abiertas al gobierno pueden enfrentar restricciones. De hecho, en muchas de las manifestaciones en los últimos meses ha habido personas que han sido arrestadas y esto ha sido muy injusto en verdad. En el ámbito económico, Cuba enfrenta una crisis profunda agravada por la pandemia, las sanciones de Estados Unidos y problemas estructurales internos. La escasez de alimentos, medicinas y productos básicos es generalizada, lo que ha generado malestar social. La inflación también ha erosionado el poder adquisitivo de la población, ya que actualmente un dólar, por ejemplo, está aproximadamente en 500 o 520 pesos cubanos. El sistema energético cubano es uno de los puntos más críticos de la crisis actual. La infraestructura eléctrica del país es antigua y depende en gran medida de plantas termoeléctricas obsoletas que funcionan con combustibles fósiles. Muchas de esas instalaciones sufren averías frecuentes, lo que reduce la capacidad de generación. Además, Cuba depende en gran medida de la importación de combustible, especialmente de países aliados como Venezuela, y después de lo que Estados Unidos hizo con este país, pues ha afectado la producción del sistema eléctrico. La disminución en el suministro del petróleo venezolano en los últimos años ha agravado la situación energética, limitado la capacidad del país para generar electricidad de manera estable. Los apagones se han vuelto una realidad cotidiana en muchas regiones del país, pues de hecho en todo el país. En algunas zonas los cortes de electricidad pueden durar varias horas, días, de hecho, especialmente en Oriente, afectando tanto a hogares como a las industrias. Esto impacta directamente la productividad económica y la calidad de vida de los ciudadanos. En este video muestro algunas imágenes de los últimos viajes que he tenido a Cuba, desde la ciudad de Camagüey, Baracoa, Pinar del Río, La Habana. La situación en los últimos meses pues ha desafortunadamente empeorado y al grado de que la gente carece de servicios básicos como de electricidad y agua. El gobierno ha implementado programas de racionamiento eléctrico para gestionar la escasez, lo que implica cortes programados en distintas provincias. Sin embargo, las fallas imprevistas en las plantas generan apagones adicionales que no siempre pueden anticiparse, aumentando la frustración de la población, que es el caso, ya que hay poblaciones en las que el servicio eléctrico no se presenta o no se provee a los ciudadanos por días. En respuesta a esta crisis se han anunciado inversiones en energía renovable como la solar y la eólica con el objetivo de reducir la dependencia del petróleo. No obstante, estos proyectos avanzan lentamente debido a la falta de financiamiento, tecnología y acceso a mercados internacionales. La crisis energética también tiene implicaciones sociales y políticas. Los apagones han sido uno de los factores que contribuyeron a protestas en años recientes, donde ciudadanos expresaron su descontento por las condiciones de vida. Estas manifestaciones han sido controladas por el Estado, pero reflejan tensiones crecientes. Como les mencionaba anteriormente, muchos de estos protestantes fueron detenidos y de hecho muchos de ellos aún siguen encarcelados por la presión de Estados Unidos. Algunos de ellos fueron liberados, pero no se sabe a ciencia cierta si todos han sido liberados, lo cual lo dudo.
En conjunto, la situación de Cuba es el resultado de una combinación de factores internos y externos: la falta de reformas profundas, la dependencia energética y las limitaciones del sistema político han creado un escenario complejo en el que los apagones son solo una manifestación visible de problemas estructurales más amplios. Creo que hay algo en lo que todos estamos de acuerdo, y es que Cuba necesita un cambio radical para mejorar el estilo y la calidad de vida de todos sus ciudadanos. Es muy triste ver que Cuba atraviesa una situación como esta. El lado vibrante de Cuba se siente en su cultura, llena de ritmo, historia y creatividad. La música es una parte esencial de la vida cotidiana. Géneros como el son, la salsa y el jazz afrocubano nacieron o se desarrollaron en la isla. En ciudades como La Habana es común encontrar músicos tocando en las calles, bares y plazas, creando una atmósfera única donde la alegría y la expresión artística están siempre presentes. En este video muestro algunas imágenes del Club Tropicana que realmente siempre que se visita te llevas una muy grata impresión. La riqueza cultural también se refleja en su arquitectura y patrimonio. Barrios como La Habana Vieja combinan edificios coloniales, colores vibrantes y autos clásicos que parecen detenidos en el tiempo. Este entorno no solo atrae a turistas, sino que también es parte del orgullo nacional, mostrando una identidad visual muy distintiva que mezcla pasado y presente. Eso es algo que solamente se puede vivir en La Habana. Otro aspecto importante de Cuba que no puedo dejar de mencionar es la calidez de su gente. Los cubanos son conocidos por su hospitalidad, su sentido del humor y su capacidad de encontrar alegría incluso en medio de dificultades. Las reuniones familiares, las celebraciones espontáneas y la vida en comunidad forman parte del día a día, creando un fuerte tejido social que sostiene a muchas personas, incluso a pesar de pasar por tantas situaciones tan difíciles. A pesar de las circunstancias, el arte y la creatividad siguen floreciendo en toda la isla, desde la danza hasta las artes plásticas y el cine. Los creadores cubanos continúan innovando y expresando sus realidades. Eventos culturales, festivales y espacios alternativos permiten que nuevas generaciones de artistas mantengan viva la alegría cultural en Cuba, proyectándola tanto dentro como fuera del país. El conflicto en Cuba en 2026 es uno de los más graves de las últimas décadas y combina tensiones políticas internas, presión internacional y una crisis económica y energética profunda. No se trata de una guerra tradicional, sino una crisis multidimensional donde el gobierno, la población y actores externos están en una situación de alta tensión e incertidumbre. En el plano político, el país sigue bajo liderazgo de Miguel Díaz-Canel, como lo mencioné anteriormente, pero enfrenta un desgaste creciente. No existe una oposición política organizada fuerte dentro del país, ya que muchos disidentes han sido encarcelados, exiliados o limitados en su acción. Aún así, el descontento social ha aumentado y el gobierno se encuentra presionado tanto por la población como por factores externos, especialmente de los Estados Unidos. Uno de los elementos clave del conflicto es la presión internacional, especialmente por parte de los Estados Unidos. En 2025 se ha intensificado un bloqueo energético que limita el acceso de Cuba al petróleo, incluso afectando suministros provenientes de Venezuela, su principal aliado energético. Esta estrategia busca forzar cambios políticos en la isla, pero también ha agravado la crisis interna. Y como siempre, el más afectado es el ciudadano y la gente que, pues, como ellos llaman, el cubano de la calle.
La crisis energética es el núcleo del conflicto. La escasez de combustible ha provocado el colapso parcial del sistema eléctrico nacional, con apagones masivos que en algunos casos han dejado a todo el país sin electricidad. En marzo del 2026, por ejemplo, se registraron fallas totales del sistema eléctrico que afectaron a millones de personas. Estos apagones tienen efectos de cadena sobre la vida diaria. La falta de electricidad interrumpe el suministro de agua, paraliza hospitales, afecta la conservación de alimentos y limita el transporte. Y los alimentos, pues de por sí ya son escasos, ustedes imaginen. En algunas zonas las personas deben hacer filas para conseguir agua o dependen de camiones cisternas para sobrevivir. La crisis también ha provocado protestas sociales en varias ciudades. Ciudadanos han salido a las calles debido a la falta de electricidad, agua y alimentos. Algunos manifestantes han terminado en enfrentamientos o detenciones, reflejando un aumento de la tensión entre la población y el Estado. En el ámbito económico, la situación es crítica. La escasez de combustible ha afectado la agricultura, la industria y el transporte, lo que agrava la falta de alimentos y bienes básicos. Incluso servicios esenciales como la recolección de basura o el funcionamiento de escuelas han sido interrumpidos. Como ustedes han visto quizá en algunos otros videos, como no se recolecta la basura, pues esto puede traer algunos problemas sanitarios también, ya que encuentras la basura en cualquier esquina por montones. Incluso algunos ciudadanos han optado por quemarla ahí mismo, incluso hasta a un costado del Capitolio. Por si esto fuera poco, hay una dimensión geopolítica importante. La crisis en Cuba está vinculada a cambios en la región, como la caída del apoyo venezolano y decisiones estratégicas de Estados Unidos. Esto ha convertido la situación en un conflicto indirecto, donde las potencias influyen en el futuro del país sin una confrontación militar directa. También existe un componente humanitario creciente. La escasez de medicamentos, el deterioro del sistema de salud y la falta de recursos básicos han generado una situación crítica para la población. Organizaciones internacionales y convoyes de ayuda han comenzado a intervenir, aunque con limitaciones. Incluso México ha enviado embarcaciones repletas de alimentación, y algunos de los comentarios que yo he escuchado es de que no llega directamente pues a los ciudadanos. De hecho, se dice que algunas veces esos alimentos se han tratado de vender, y eso se me hace muy injusto. En resumen, el conflicto de Cuba este 2026 es una crisis compleja que combina factores políticos, económicos, energéticos y sociales. Los apagones, las protestas y la presión internacional son solo las manifestaciones más visibles de un problema estructural profundo que mantiene al país en un estado de inestabilidad constante. En situaciones como esta no queda más que desear el bien para los ciudadanos cubanos, y esto implica imaginar un futuro cercano donde se priorice el bienestar de su gente por encima de las tensiones políticas. Un primer cambio positivo sería avanzar hacia reformas que permitan mayor apertura económica y participación ciudadana, manteniendo la estabilidad pero dando espacio a nuevas ideas. Bajo el liderazgo de Miguel Díaz-Canel, muchos esperan decisiones que impulsen soluciones prácticas a las necesidades diarias, especialmente en alimentos, empleo y servicios básicos. En este caso, incluso si tienes un empleo, pues los salarios son tan bajos, la inflación es tan fuera de control que pues no alcanza para nada, la verdad. En el plano energético, un buen deseo para Cuba es que logre diversificar rápidamente sus fuentes de energía,
apostar por proyectos solares y eólicos podría reducir los apagones y mejorar la calidad de vida de millones de personas, con inversiones adecuadas y cooperación internacional, incluyendo posibles cambios en la relación con Estados Unidos. Yo he escuchado en los noticieros que Marco Rubio ha tenido conversaciones con algunas autoridades de Cuba. Espero que esto sea verdad y que solucionen, que lleguen a un acuerdo que beneficie a los ciudadanos principalmente. El país podría estabilizar su sistema eléctrico con el corto plazo y sentar bases más sostenibles para el futuro. Finalmente, desear el bien a Cuba también significa anhelar una sociedad más conectada, próspera y esperanzada, que disminuya la migración forzada, que las familias puedan reunirse y que los jóvenes encuentren oportunidades dentro del país. Si se combinan reformas internas con un entorno internacional más favorable, Cuba podría iniciar una etapa de recuperación gradual donde su resiliencia histórica se traduzca en progresos tangibles. Cuba posee una variedad de recursos naturales que bien gestionados pueden ser clave para su desarrollo. Entre los más importantes están sus reservas de níquel, consideradas de las mayores del mundo, así como cobalto, ambos fundamentales para industrias modernas como la fabricación de baterías. También cuenta con suelos fértiles que permiten la producción agrícola, como la caña de azúcar, el tabaco y el café, además de recursos pesqueros y potencial petrolero en sus aguas. A esto se suman sus abundantes fuentes de energía renovable, especialmente la solar y la eólica, gracias a su ubicación geográfica. Sin embargo, uno de los recursos más valiosos de Cuba no es mineral, sino natural y cultural. Su extraordinario atractivo turístico, lugares como La Habana, con su arquitectura histórica, o Varadero con sus playas de arena blanca, que realmente son preciosas, convierten el país en un destino único en el Caribe. Además, su biodiversidad, sus parques naturales y su cultura vibrante ofrecen una experiencia auténtica difícil de repetir en otros lugares del mundo. El turismo tiene el potencial de transformar profundamente la economía cubana si se impulsa con un nuevo enfoque, una mayor apertura a la inversión extranjera, mejoras en la infraestructura y servicios y más participación del sector privado podrían generar empleo, divisas y desarrollo local. También permitiría modernizar sectores clave como el transporte, la energía y la conectividad, beneficiando tanto a visitantes como a los ciudadanos que realmente están necesitados de estos cambios. Combina este impulso turístico con reformas internas y una mayor integración internacional, Cuba podría iniciar una nueva etapa en su historia. El turismo sostenible, enfocado en preservar su identidad y recursos naturales, podría convertirse en un motor de cambio que reduzca la dependencia económica externa y mejore la calidad de vida. En este escenario, el país aprovecharía no solo sus riquezas naturales, sino también su capacidad cultural para reinventarse. Aquí les dejo algunas imágenes del Cabaret Tropicana, que es uno de los lugares más emblemáticos y famosos de La Habana, reconocido internacionalmente como un símbolo del espectáculo, la música y la vida nocturna cubana. Fundado en 1939, este cabaret al aire libre se distingue por sus grandes shows que combinan danza, música en vivo, vestuarios extravagantes y una fuerte influencia de ritmos afrocubanos. Conocido como el paraíso bajo las estrellas, el Tropicana se caracteriza por escenarios rodeados de vegetación tropical, lo que le da una atmósfera única. Durante décadas ha sido un punto de encuentro para artistas, celebridades y visitantes de todo el mundo, consolidándose como un ícono cultural donde se refleja la riqueza musical y escénica de Cuba.
Vivir en Cuba sin electricidad es una experiencia marcada por contrastes muy fuertes entre la dificultad cotidiana y la capacidad de adaptación de su gente. Por un lado, la falta de luz transforma completamente la rutina, las noches se vuelven oscuras y silenciosas, los alimentos se echan a perder sin refrigeración y tareas simples como cocinar o estudiar se complican enormemente. Los apagones prolongados afectan hospitales, transporte y comunicaciones, generando una sensación constante de incertidumbre. Al mismo tiempo surge un lado humano muy particular. Sin televisión y dispositivos electrónicos, muchas personas pasan más tiempo conversando, compartiendo en familia o reuniéndose con vecinos. Las calles en algunos momentos se llenan de gente buscando aire fresco o simplemente compañía, y se vive una vida más comunitaria que contrasta con el aislamiento digital de otros países. También existe un contraste emocional. La frustración y el cansancio por las dificultades diarias conviven con una resiliencia notable. La gente aprende a organizar su vida alrededor de los horarios de electricidad, a improvisar soluciones y a mantener el humor incluso en situaciones complejas. Esa capacidad de adaptación se convierte en su herramienta clave para sobrellevar la situación. Finalmente, vivir sin electricidad resalta las desigualdades. Algunos sectores, como hoteles o zonas priorizadas, especialmente en lugares turísticos como La Habana, pueden tener acceso más estable a energía, mientras que muchas comunidades pasan horas o días sin servicio. Este contraste hace más visible la brecha entre distintas realidades dentro del mismo país, profundizando tanto la percepción de injusticia como el deseo de cambio.